El texto informativo es un tipo de texto escrito cuya finalidad es, como lo dice su nombre, informar. Su función es transmitir al lector determinadas informaciones, datos, descripciones, hechos reales o conocimientos de cualquier naturaleza. No utiliza ningún tipo de figuras retóricas, como metáforas, redundancias, hipérboles, etc., pues su deseo es transmitir lo más fielmente posible un conocimiento. Para lograrlo, se vale de un lenguaje claro, preciso, directo, despojado de opiniones o argumentos. Un texto informativo expone objetivamente los hechos o datos. Ejemplos son las noticias, los artículos de contenido enciclopédico, los textos divulgativos, los textos especializados como los artículos científicos o la sinopsis de películas. En este video te explicaré las características de los textos informativos, los tipos que existen, las partes, la función que tienen y te pondremos ejemplos de textos informativos. Si quieres aprender más de este u otros temas, visita el enlace de la descripción en livedoor.com. Características de los textos informativos. El texto informativo comparte ciertos rasgos que deben cumplirse. Sin argumentación ni opiniones. Como su finalidad es informar y no convencer o persuadir, el texto informativo solo se preocupa de presentar el hecho, sin tratar de influir en el lector de ninguna forma. Se prefiere la tercera persona y el pasado simple o el futuro. Lenguaje claro y preciso. Utiliza un lenguaje cuidado pero sencillo y directo, dirigido a cualquier lector. El lenguaje sin metáforas quiere asegurarse de que el interlocutor entienda sin posibilidad de dudas la información que se está transmitiendo. Estrategias retóricas. Este punto refuerza el anterior. Habrá un especial cuidado en el uso de los signos de puntuación, comas, puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación o exclamación, para que la estrategia discursiva sea expositiva y objetiva. Por tanto, no aparecerán adjetivos que aludan a juicios morales o de valoración. El político corrupto, el asesino malvado y cruel, situación desesperada, etc. Ni tampoco el uso de exclamaciones. El discurso intenta así ser lo más objetivo posible. Recursos que ayudan. Para brindarle al lector una información ordenada y ayudarle en la comprensión del texto, el autor podrá utilizar glosarios, índices, tablas, imágenes, texto resaltado, gráficos variados y fuentes bibliográficas, donde el lector podrá acudir en busca de mayor información o para corroborarla. Temas reales. Los temas que trata el texto informativo siempre pertenecen al ámbito de la realidad, es decir, no son ficción ni lectura. Brevedad. Se refiere con esto a la extensión de las frases. Un texto informativo tendrá frases breves y concisas y párrafos igualmente breves. En este sentido, la construcción sintáctica será la más sencilla: sujeto, verbo, complementos. Un ejemplo erróneo sería: junto a sus ministros, el presidente aprobó la ley de presupuestos. La forma correcta sería: el presidente aprobó la ley de presupuestos junto a sus ministros. Asimismo, se prefiere la voz activa a la pasiva, las frases afirmativas a las negativas y frases sin incisos o subordinaciones. Partes de un texto informativo. El texto informativo utiliza una estructura similar a la de los expositivos. El informativo consta de 3 partes: la introducción, el cuerpo o desarrollo y la conclusión o cierre. Introducción. El autor ofrece información necesaria y contextual para que el lector pueda entender el tema tratado. Aquí se pueden aclarar términos o se explicará el motivo del propio texto. Desarrollo o cuerpo. Se desarrollará el texto dando toda la información. Se expone de forma organizada y clara la idea general, así como los datos transmitidos. Conclusión. Suele realizarse un breve resumen de las ideas del texto. Asimismo, el autor puede ofrecer un panorama sintetizado del tema en cuestión.
Tipos de texto informativo. Los textos informativos abarcan varios tipos. Por ejemplo, los periodísticos, las noticias, los artículos divulgativos, tipo enciclopedia o diccionarios, los especializados o científicos o las notas biográficas. Texto periodístico o noticia. Describe un acontecimiento reciente. El emisor, autor, intenta explicar el hecho de la forma más objetiva posible, ajustándose a la veracidad de los hechos, sin falsearlos. En la noticia se dará información sobre cosas específicas. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién estuvo implicado? ¿Cómo sucedió y por qué sucedió? Textos divulgativos. Los textos divulgativos son un tipo de texto informativo porque su función es explicar de manera cercana y sencilla temas más complejos, generalmente científicos, biología, geología, antropología, etc., con un lenguaje comprensible para cualquier persona. Los artículos enciclopédicos se enmarcan dentro de los divulgativos y, por supuesto, de los informativos. Textos especializados. Los textos especializados, como los científicos de cualquier disciplina, informan de un tema a un lector, también especializado y preparado, con conocimientos previos sin los cuales no podría acceder a la comprensión del texto. Nota biográfica. Será un texto informativo cuando la intención de esta nota sea proveer a los lectores de datos objetivos sobre una persona específica, sin ahondar en los sentimientos de ésta ni pretender conocer más profundamente su vida. Se dan las fechas de nacimiento y muerte, el lugar donde nació, los nombres de padres y hermanos si es relevante, estudios realizados y la razón de que se considere una persona importante. Carta formal. Las cartas formales son consideradas textos informativos, debido a que funcionan como vía para comunicar información específica sobre algo en particular. Es decir, la función principal de una carta formal es expresar al receptor información que es de su interés. Una carta de renuncia, una notificación de despido, la solicitud de una autorización o la asignación de un presupuesto son ejemplos de información que puede desarrollarse en una carta formal. Informe. El informe es un texto cuya principal función también es informar. Este tipo de texto informativo se centra en la divulgación relacionada con investigaciones científicas, resultados de gestión en el ámbito empresarial, estudios de campo, entre otros. Existen numerosos tipos de informes: informes científicos, informes técnicos, informes de vida laboral, informe epidemiológico, informe de estado de salud, etc. Función de un texto informativo. Como se ha dicho a lo largo de este artículo, la función primordial del texto informativo es explicar de manera objetiva un hecho de la realidad. La intención es informar, no convencer ni argumentar. Ejemplos de texto informativo. Nota biográfica. Simone de Beauvoir, París, 1908-1986. Fue una escritora, filósofa y profesora francesa. Luchó por los derechos de las mujeres, por la despenalización del aborto y por la libertad de las relaciones sexuales. Escribió numerosas novelas, biografías y ensayos sobre cuestiones políticas, filosóficas y sociales. Su pensamiento discurre dentro de la corriente filosófica existencialista. Es autora de El segundo sexo, 1949, libro fundacional del feminismo, y fue pareja del escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre. Diccionario. Del Diccionario de la Real Academia Española. Dedicar. 1. Consagrar. Destinar algo al culto religioso o también a un fin o uso profano. 2. Dirigir a alguien, como obsequio u objeto cualquiera, y principalmente una obra literaria o artística. 3. Emplear, destinar, aplicar. Noticia. Buenos Aires, 22 de septiembre. Ramona Galarza, la novia del Paraná, murió en el Hospital Pirovano de Buenos Aires.
La conocida cantante correntina de 80 años había sufrido un paro cardiorrespiratorio y fue internada en el Hospital Pirovano de la ciudad de Buenos Aires, donde falleció. Ramona Galarza fue una cantante de chamamé, género musical folclórico propio del noreste argentino. La popular cantante era muy querida en la provincia de Corrientes, de donde era oriunda, y la noticia ha entristecido al escenario cultural del país. Dedicó su vida a la difusión del chamamé y al folclore argentino, grabó numerosos discos y fue bautizada como la novia del Paraná. Por su activa participación en festivales, teatros, peñas y programas de radio y televisión.